Fármacos que actúan en el aparato digestivo. Aspectos anatomofuncionales del aparato digestivo. En el aparato digestivo se realizan las funciones de secreción, digestión, absorción y eliminación de los alimentos. Cada uno de los órganos que lo constituyen tiene sus peculiaridades anatómicas, pero en general se considera que este tubo está compuesto de una capa interna o mucosa, una capa submucosa, la cual tiene una importante red capilar. La capa muscular, compuesta de dos subcapas, una longitudinal y otra circular, y finalmente una serosa. El esófago tiene la principal función de transporte del bolo alimentario. Es un órgano torácico que tiene una porción abdominal pequeña pero muy importante, ya que funciona como parte de un esfínter compuesto en conjunto con el diafragma y el ligamento frenoesofágico. El estómago es el primer órgano abdominal y en él se inicia la digestión. Tiene función secretora y motora. El intestino delgado es un largo tubo con funciones secretoras, de absorción y motoras. También está compuesto en 3 segmentos anatómicos: el duodeno, el yeyuno y el ilion. La superficie de absorción del intestino está magnificada por tener en su interior válvulas coniventes y vellosidades. Finalmente el colon, dividido en 5 segmentos, ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto, tiene la mayor capacidad de absorción de agua. Inervación autonómica del músculo liso gastrointestinal. El tubo digestivo tiene una inervación intrínseca a través del plexo submucoso, Meissner, y el mientérico, Auerbach. Estos plexos permiten la peristalsis intrínseca o primaria. En el esófago existen terminaciones vagales eferentes preganglionares que terminan en neuronas motoras del plexo mientérico. También existe inervación simpática de neuronas postganglionares adrenérgicas que se originan a nivel de T1 a T10. El plexo mientérico esofágico contiene neuronas motoras, sensitivas e interneuronas. Hay 2 poblaciones diferentes de neuronas motoras: las colinérgicas, que contienen acetilcolina y sustancia P. Son de naturaleza excitatoria y contraen el músculo liso al liberar acetilcolina. El segundo grupo es llamado no adrenérgico, no colinérgico, y son inhibitorias, liberando óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. También median la relajación. Las neuronas contráctiles, excitatorias y relajantes, inhibidoras, están inervadas por fibras vagales preganglionares provenientes de sitios diferentes. Existen 2 vías excitatorias y 2 inhibidoras, cada una consistiendo de una cadena de fibras preganglionares vagales y neuronas postganglionares del plexo mientérico. Las neuronas postganglionares mientéricas motoras también reciben información de neuronas locales intramurales sensitivas, que permite su activación por estímulos locales. Así, las mismas neuronas motoras participan en reflejos mediados local y vía central. En el estómago, el control de la motilidad es más complejo, aunque también se origina del sistema parasimpático y el simpático. Una diversa cantidad de hormonas han demostrado influenciar la motilidad gástrica, como la gastrina y la colecistocinina. Ambas relajan la porción proximal, fondo, mientras que aumentan las contracciones del estómago distal, antro. En suma, los patrones de motilidad gástrica son el resultado de la suma de señalización inhibitoria y estimulatoria del músculo liso. El estómago superior tiene contracciones sostenidas de baja frecuencia que son responsables de generar una presión basal. Estas contracciones tónicas también generan un gradiente de presión del estómago al intestino que es responsable del vaciamiento gástrico. En el estómago inferior se desarrollan ondas peristálticas fuertes que aumentan en amplitud y se propagan al píloro. Estas contracciones ocurren cada 3 minutos en los seres humanos y producen una trituración efectiva. A partir del estómago, la motilidad se puede dividir en los periodos de alimentación y el ayuno. Durante los periodos de ayuno existen movimientos que sirven de asistente para barrer los restos del material no digerido a través del tubo digestivo. Estos movimientos se originan en el marcapaso de la actividad motora, mediado por las células de Cajal, y localizado en el sitio que se origina de la capa circular del estómago, que es en el tercio proximal del fondo gástrico. De este marcapaso se inicia una actividad motora que se conoce como complejo motor migratorio, que se propaga hasta el colon.
Este movimiento recurre cada 1.5 a 2 horas y consiste de 4 fases. 1. Un periodo de inactividad muscular que dura de 45 a 60 minutos, durante el cual existen escasas contracciones o potenciales de acción. 2. Un periodo de 30 minutos en que la actividad peristáltica ocurre y progresa en frecuencia, propagándose hacia el intestino. 3. Una fase que dura de 5 a 15 minutos en la que ocurren contracciones peristálticas rápidas y regularmente espaciadas. En contraste con el periodo digestivo, el píloro permanece abierto y permite el paso de material al intestino. 4. Un corto periodo de transición entre las contracciones de fase 3 y la inactividad de la fase 1. Se considera que el complejo motor migratorio está controlado desde el sistema nervioso central, mediado por la hormona motilina, e interrumpido por la ingesta de alimentos para restaurar el patrón de motilidad digestiva. Factores que participan en la secreción de ácido clorhídrico. La función principal del estómago es la digestión, esterilización de alimentos y de agua. Para llevar a cabo esto, produce un medio ácido y al mismo tiempo una barrera protectora de moco. Es por esto que la mucosa gástrica está compuesta de células especializadas que secretan ácido, bicarbonato, moco, hormonas y enzimas digestivas. Durante la digestión, el pH interior gástrico baja entre 1 a 2 por la secreción ácida de las células parietales que producen ácido clorhídrico. Estas células se encuentran en las glándulas de la mucosa fúndica, donde hay 70-90 células parietales por glándula. Esta secreción consume energía y las células parietales necesitan una gran cantidad de ATP. Cuando los receptores de las células parietales son estimulados por la hormona gastrina, la acetilcolina o los receptores histaminérgicos de tipo 2 en su membrana basal, se activan mediadores intracelulares, calcio o AMP cíclico, que llegan a la superficie apical y transforman las bombas secretoras hidrogeniones potasio ATPasa que secretan ácido al lumen gástrico. Otras células especializadas son las células mucosas que se encuentran en el cuello de las glándulas y la superficie. Este moco previene que el ácido digiera a las células de la mucosa gástrica. Además, estas células tienen la capacidad de producir bicarbonato. Las células principales secretan pepsinógeno, una proenzima que al llegar al lumen gástrico y al estar en contacto con el ácido, se transforma en pepsina e inicia la digestión de proteínas. Para regular este proceso secretor, en la mucosa existen células enterocromafines que producen hormonas que tienen una acción local, parácrina. Las células G producen gastrina que estimula la secreción ácida y las células D que producen somatostatina